Hay una guerra mundial en marcha ahora mismo, pero no es una guerra con tanques ni trincheras. Es una lucha silenciosa, constante, que se libra cada día en oficinas, en concesionarios de coches, en despachos de abogados. Hoy vamos a adentrarnos en esa primera línea oculta, la que lucha contra el dinero sucio. Muy bien. Empecemos con la pregunta del millón. Si pensamos en blanqueo de capitales, lo primero que se nos viene a la cabeza es, no sé, un banco en un paraíso fiscal, algo muy de película. Pero, ¿y si la realidad fuera mucho más cercana, mucho más cotidiana? Pues la respuesta es bastante sorprendente. La batalla ya no se libra solo en los bancos. Ahora, por ley, agentes inmobiliarios, abogados, joyeros e incluso los casinos forman parte de esta nueva primera línea de defensa. Entonces, ¿quién pone las reglas en esta pelea a nivel mundial? Porque claro, no puede ser cosa de un solo país. Tiene que haber una organización que coordine todo este esfuerzo. Y esa organización se llama Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, o FTAF, por sus siglas en inglés. Nació en el 89, impulsada por el G7, y su misión es muy clara: crear y promover las normas para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Podríamos decir que es el cerebro de toda esta operación global. Pero, ojo, estas reglas no están escritas en piedra, están en constante evolución. El Gafi empezó con sus famosas 40 recomendaciones, pero después de los atentados del 11 de septiembre, por ejemplo, tuvo que ampliar su trabajo para incluir, de forma muy específica, la financiación del terrorismo. Es un sistema vivo que reacciona a las amenazas que van surgiendo en el mundo. Vale, tener recomendaciones a nivel mundial está muy bien, pero es solo el primer paso. ¿Cómo se consigue que esas ideas se conviertan en leyes que, por ejemplo, un agente inmobiliario o un abogado tengan que cumplir en su día a día? Pues bueno, hay que construir un puente entre lo global y lo local. Y aquí se ve perfectamente cómo funciona. A la izquierda, la recomendación general del Gafi. Y a la derecha, cómo se traduce eso en un país concreto, en este caso, en la Ley 155-17 de la República Dominicana. El Gafi recomienda y cada país miembro lo convierte en una ley nacional que obliga a todos. Así es como una estrategia mundial aterriza en la práctica local. Y claro, estas leyes crean una figura nueva, una especie de guardianes en profesiones que, vamos, nunca se hubieran imaginado estar en la vanguardia de la lucha contra el crimen financiero. El nombre oficial, que suena un poco burocrático, es Sujetos Obligados No Financieros. Pero la idea es muy sencilla. Son profesionales y empresas que no son bancos, pero que por el tipo de negocio que tienen, la ley les obliga a vigilar y a reportar cualquier cosa sospechosa. Y es que la lista es de lo más variopinta. Estamos hablando de la persona que te vende una casa, el que te vende un yate, un joyero e incluso el que gestiona una mesa de blackjack. Todos ellos de repente comparten una responsabilidad que es crucial: ser los ojos y oídos del sistema para pillar actividades ilegales. Y aquí llega la pregunta clave: ¿qué se les pide exactamente a estos profesionales? Porque no se trata solo de tener una corazonada. No, hay un protocolo muy claro, casi como la lista de tareas de un investigador, que tienen que seguir a rajatabla. Este programa de prevención es básicamente un proceso de 5 pasos. Todo arranca con la diligencia debida, que es investigar a fondo al cliente. A partir de ahí se sigue de cerca su actividad, se aplican una serie de criterios de riesgo para ver si salta alguna alarma y, si la cosa se pone fea, se pueden llegar a congelar sus activos y, como paso final, se reporta todo a la unidad de análisis financiero del país. Diligencia debida. Suena súper técnico, ¿verdad? Pero en el fondo es el corazón de todo este sistema. ¿Qué significa de verdad esa investigación que tiene que hacer, por ejemplo, un notario antes de firmar una compraventa con un cliente nuevo? Pues significa ni más ni menos que convertirse en una especie de detective. Tienen que verificar la identidad del cliente, entender de dónde saca el dinero y, lo más importante, cruzar su nombre con un montón de bases de datos internacionales. Y ojo, que estas son solo algunas de las listas más importantes. Hay que consultar la lista de la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos, las de las Naciones Unidas, las de la Unión Europea. Es un barrido a escala mundial para asegurarse de que ese cliente no está metido en temas de terrorismo, narcotráfico o corrupción. Y por si fuera poco, hay que tener un cuidado especial con una categoría de clientes: las personas políticamente expuestas, o PEPs. Esto no quiere decir que sean delincuentes, para nada, pero por su posición de poder e influencia, se considera que tienen un riesgo más alto de estar implicados en sobornos o corrupción, y eso obliga a hacer una investigación todavía más a fondo. Claro, todo este sistema supone un trabajo y un esfuerzo enormes para miles y miles de profesionales. La pregunta es obvia: ¿de verdad merece la pena todo este lío? ¿Qué se gana con esta red de vigilancia tan compleja? Pues sí, merece la pena, y mucho.
Los beneficios van más allá de cumplir la ley. Se trata de proteger el propio negocio, de evitar un daño terrible a la reputación y, al final del día, de ayudar a construir una economía más fuerte y transparente para todos. Y hay que entender que esto no es un esfuerzo de un país o dos por su cuenta. El Gafi es una coalición gigantesca. Une a decenas de países y tiene el apoyo de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. La escala es brutal y el mensaje está clarísimo. La integridad del sistema financiero es una responsabilidad compartida por todo el mundo. Al final, todo se puede resumir en una idea muy simple pero muy potente. Como dice el lema, la reputación del país depende de todos. La confianza en la economía de una nación no depende solo de su gobierno o de sus bancos, depende de cada uno de estos guardianes anónimos. Y esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Hoy estamos hablando de agentes inmobiliarios y joyeros, pero mañana, a medida que el crimen financiero se reinventa, usando nuevas tecnologías, nuevas plataformas, ¿quiénes serán los próximos guardianes inesperados? ¿Qué otras profesiones tendrán que unirse a esta primera línea de defensa? Porque una cosa está clara, la batalla continúa.